Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos todos a una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden que los temas que nosotros abordamos en el programa pues tienen que ver justamente con temas de salud física y emocional, pero también temas difíciles a veces de hablar de la vida y de la muerte, pero todo con la finalidad de que podamos pues compartir con ustedes este gran momentito del día y que pues nos sigan pues favoreciendo con sus mensajes, que nos sigan siguiendo por redes y pues recuerden que me encuentran en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte. También me van a encontrar en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en nuestras capsulitas de TikTok también como Leti Asensio 71. Y recuerden también que esta entrevista se está pasando no solamente en esta estación de radio de promoestereo.com, que es nuestra casa de radio, sino también en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Esperemos poder seguir con ustedes en estas tardes y que podamos platicar sobre temas interesantes. Fíjense que seguimos con temas relacionados con la mujer en este mes de marzo y queremos en particular platicar sobre una cuestión que nos interesa a todas y a todos, porque aquí también involucramos a los varones, que tiene que ver con el ejercicio de nuestra sexualidad, cómo vivimos esta parte importante de nuestra vida, que es una parte complementaria para nuestra vida y que justamente por ello les quiero presentar a una experta en el tema de la sexualidad educativa y la psicoterapia. Ella se llama Yexuba de la Cruz Blas. Ella está en Oaxaca. Ahorita ella está compartiéndonos un poco a distancia, ¿no? Toda esta parte bonita de las tradiciones de Oaxaca. Y quiero compartirles un poco ella que nos comparte académicamente. Y ella, fíjense que es psicóloga también docente y les voy a compartir un poquito de su historia. Pues ella es responsable del área de psicología de Capacits, que es el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. Ella es docente a nivel diplomado y la especialidad en tanatología, es psicóloga capacitadora interna y extramuros, docente en la licenciatura de Psicología y Pedagogía. Ella es psicóloga clínica también en la Dirección de Atención Ciudadana de los Centros de Salud de Oaxaca. Ella cuenta con estudios profesionales, cuenta con una maestría en cuidados paliativos en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Oaxaca, ¿verdad? Yuxeva. Y también una maestría en psicoterapia humanista, también una especialidad en sexología educativa y por supuesto pues la licenciatura que ella realizó de psicología. Ella ha sido conferencista en diferentes medios, tanto de radio como de televisión, y también pues ha estado impartiendo algunos cursos relacionados con pues el uso del condón, la sexualidad y los trastornos psicológicos, toda esta parte de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y la atención paliativa durante la pandemia también. Ella estuvo hablando de cómo mitigar la ansiedad, el miedo y la incertidumbre en el proceso de la pandemia que todos experimentamos. Ella ha estado presente también como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y me da muchísimo gusto que nos pueda compartir y estar con nosotros el día de hoy, Yexeba, como con este tema que es como muy esencial para todo ser humano, pero que sigue existiendo todavía ciertas barreras para poder hablar del tema, ¿no? Pero un gusto tenerte. Bienvenida a Metamorfosis. Muchas gracias por la invitación, Leti. Bueno, es un tema bastante interesante. A mí me emociona mucho siempre con estos espacios y sobre todo si enfocamos el tema a las mujeres, ¿no? Si en sí el tema de la sexualidad es complicado, si lo reducimos a nosotras las mujeres, es aún más complicado, ¿no? Es mucha la situación de cómo se vive la sexualidad, es reprimida. Para la mujer es aún más reprimida, con mucha culpa, con mucha vergüenza incluso,
¿no? De disfrutar su sexualidad. Oye, quisiera preguntarte algo. Estos temas, bien dices, son un poco difíciles, ¿no? Tanto de poder abordar como de poder llevarlo a la práctica. Pero, ¿por dónde empezaríamos si queremos justamente, pues, identificar cómo estamos ejerciendo nuestra sexualidad? Porque fíjate que no siempre conocemos nuestro cuerpo o conocemos cuáles son las actividades que yo puedo tener para ejercer mi sexualidad bien cuidada, bien protegida, ¿no? O cuáles son también, no solamente, y ahí nos aclararás tú un poquito, hablar de sexualidad no es solamente un acto sexual como tal, sino el ejercicio de muchas prácticas que nos identifican como mujeres, ¿no? O como varones y que eso forma parte de la sexualidad. A veces justo por ahí empezamos, ¿no? Pensando que la sexualidad es meramente un acto sexual y eso no es así. Tenemos como, ese es un pedacito de un mundo llamado sexualidad. Pero platícanos tú de qué se trata esto de la sexualidad y por qué es importante que nosotros pues conozcamos esta parte social, esta parte biológica, esta parte de género, ¿no? Para poder hablar de la sexualidad en general. Sí, Leti. Bueno, esto que tú dices, efectivamente, al hablar de sexualidad, no solo estamos hablando de una relación sexual coital, es uno de los aspectos, sí, de de todo este mundo que es la sexualidad. Dentro de la sexualidad, imagínate como un mapita, ¿no? En este mapita podemos poner lo que tú decías, los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, y dentro de estos todavía, dentro de esto social, biológico, podemos poner el género, ¿no? Las expresiones de la sexualidad, cómo me gusta vivir mi sexualidad, las orientaciones sexuales, eh, cómo vivo yo mi sexualidad. Pero en este momento, al hablar, estamos hablando de cómo me vivo yo, ¿no? Desde ser hombre, desde ser mujer, con todas estos aspectos, lo psicológico, lo social, y dentro de estos, pues todos esos que acabo de mencionar. Y cada quien elige en sí cómo vivir su sexualidad. Inevitablemente, pues siempre estamos un poquito, más bien bastante influidos por lo que es el lugar donde nacemos, el lugar donde crecemos y la propia familia, ¿no? Que de primer momento es quien nos educa y quien marca en adelante cómo nos vamos a comportar ante nuestra sexualidad, ¿no? Recordando siempre esto, que no solamente estamos hablando de una relación sexual. Claro. Oye, Yexuba, nos hablabas un poquito ahorita, por ejemplo, de toda esta Hombres parte, también. nos hablabas un poquito de esta parte social, ¿no? De que influye muchísimo. Y quisiera comentarte que esto tiene que ver y tú nos dirías, cuando está un embarazo, ¿no? Desde ahí empiezan como a contemplar qué colores, cómo va a ser la decoración del lugar donde va a estar ese bebé, si va a ser rosita, si va a ser azulito. Eso marca muchísimo, ¿no? Desde ahí el cómo empiezan a otorgarnos un género específico, no solamente en lo biológico, sino en el contexto, ¿no? Cuando ahora pues a las niñas nos gusta usar lo de los niños y a los niños les gusta usar lo de las niñas y no pasa nada incluso si un varón trae una camisa rosa o una chica trae no sé, una chaqueta de varón, ¿no? Eh, pero se empieza a marcar desde ahí, es cierto, ¿no? Tú ahorita abrías el tema justamente desde antes de que puedan hacer ese bebé, ya tiene ahí como estipulado ciertas cosas para el ejercicio de esta sexualidad, ¿no? Y ya desde el imaginario, ¿no? Desde antes que nazca el bebé, tú ya te hiciste la idea de cómo va a ser ese niño, cómo va a ser esa niña, qué va a jugar ese niño, qué va a jugar esa niña, ¿no? Desde ese momento. Y esto, bueno, por más o menos por edad, creo que somos contemporáneas y hemos visto cómo ha ido evolucionando todo esto. Ahorita que decías esto de lo de la chaqueta, lo del color en los hombres, es algo que, pues, que creo que nos tocó vivir, ¿no? Que anteriormente era muy señalado el que un hombre hetero, ¿no? O sea, hetero, desde que la persona se viva como hetero, dijera, híjoles, hoy me voy a ir de rosa a la oficina. No, 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 no. Eso era impensable, ¿no? Y ahorita, pues,
después de vivir toda esa revolución de señalamientos y demás, podemos ver que lo hacen y sin mayor problema. Las mujeres inclusive, bueno, yo soy de una comunidad y yo me acuerdo mucho que cuando empezaron a salir los pantalones de mezclilla, ¿no? Cómo era este señalamiento de, híjoles, ¿no? Seguramente allá en comunidad se habla mucho del que se es machorra. Dentro de la sociedad, pues no era bien vista que la mujer y los pantalones de mezclilla, pues no son ni siquiera parecidos a los que son hoy en día, ¿no? Entonces, Exacto. más bien es como el corte masculino, pero desde ahí fue como el reto de las mujeres de empezar a utilizar esta prenda que era asignada básicamente a los hombres. Y el color rosa, que era un color de mujer, era el reto de utilizar. Yo me acuerdo cuando empecé a ver en otros contextos la ropa, en los primeros momentos, pues fue a ver a chicos, ¿no? Que se definían y se vivían como homo. Mira, ¿no? Pues como es que como es homo, entonces sí se pone rosita. Entonces, ¿cómo va cambiando en cada momento? Y hoy en día, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces es algo como esta revolución que estamos viviendo. Y que tienes toda la razón, Yexuba, porque pues nos tocó, creo que un periodo de transición, ¿no? En el que empezó a haber mucho más libertad del ejercicio de la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque yo recuerdo, nosotros que somos psicólogas manejamos por ahí unos criterios para trastornos emocionales y psiquiátricos, donde la homosexualidad, por ejemplo, aparecía como un trastorno, ¿no? Y llevaban a tanto a hombres como mujeres a terapia para corregirlo, para darle. Incluso de repente mencionaban hasta electroshocks para que cambiara de su manera de ejercicio de sexualidad. Y creo que al final, pues, nos fuimos involucrando incluso en documentación científica de que eso no era algo que se pudiera cambiar nada más porque se obligaba a alguien a usar cierto tipo de ropa o tener comportamientos. Y hasta eso ha cambiado, ¿no? Ahora se maneja como una preferencia y no como un trastorno, ni tener que darle medicamentos psiquiátricos, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero creo que ha sido esta evolución la que nos permite, pues incluso hablar de este tema que no, como bien dices, no es algo que podamos platicar tan abiertamente, aún en estos tiempos, o la gente todavía no está tan abierta de hablar de esto, pero todos estamos en ejercicio de esa sexualidad, ¿no? En la práctica día con día de cómo nos identificamos, cómo nos referenciamos con el contexto social y cómo participamos también, pues, en diferentes condiciones que nos llevan a decir, pues así estoy ejecutando mi vida sexual y mi sexualidad tal cual completa, ¿no? Y creo que tiene que ver más en este momento de la edad en la que estamos, porque para los chicos se facilita más porque sus grupos de pares les van permitiendo la facilidad de hablar del tema. Y aún así, en ciertas áreas, en ciertos espacios, ¿no? Todavía, sobre todo en las escuelas, en algunos espacios, sí les cuesta trabajo. Pero si te das cuenta de esta generación de la que somos, cuesta mucho más trabajo poder expresarnos y hablar de la sexualidad. Ahorita, afortunadamente, para estas nuevas generaciones, pues en escuelas hay talleres, ¿no? Hay actividades, les permiten conocer y hablar más de esta situación. Tal vez algo que, no sé, que en momento de juventud pensaría yo, híjoles, ¿no? Cómo lo hablo? ¿Cómo lo fuimos aprendiendo? Pues será en la televisión, ¿no? No había internet, no había más nada, ¿no? Y era como, lo que nos daba la televisión era lo único, y hasta ahí te paro de contar, ¿no? Tipo, por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Que nos hacían imaginar que la vida y el romance era así, tal cual, ¿no? Que los hijos nacían después de que se casaban y caían los velos y al otro día, pero todo era imaginación, ¿no? Entonces Así todo es. era como todo este rollo. Y es interesante ver cómo ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo que había, por ejemplo, libros que sí hablaban de sexualidad, pero era como lo oculto, ¿no? Era conocer esta parte de la sexualidad como un tema de formación dentro de las escuelas, pero
pues había revoluciones de los papás de por favor no les enseñen esto, cosas tan simples, Yoxeba, como hablar de la menstruación, por ejemplo, ¿no? Creo que es un tema muy importante para las mujeres, hablarlo con las palabras correctas, ¿no? Con los nombres correctos, porque luego como que queremos velar así como qué sucede y generamos creo que mayor confusión a veces en las chicas, ¿no? O hablar, por ejemplo, de temas como la masturbación, que también son temas tabú, que no siempre se pueden hablar, o simplemente de cómo está conformado nuestro cuerpo. O sea, a veces es increíble saber que no conocemos perfectamente cómo funciona, cómo es nuestro cuerpo biológicamente y cómo tener también ciertos cuidados para nuestra salud física, sexual y reproductiva, ¿no? Pero creo que son estos temas que aun cuando han ido evolucionando, creo que necesitamos a veces platicarlo, pues para tomar un poco de mayor conciencia, sobre todo de eso, de cómo cuidarlo, cómo atenderlo, cómo evitar esta parte de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Que no siempre pues le ponemos esa atención y ese cuidado. Pero tú ¿cómo lo ves? Tú, por ejemplo, cuando tú recibes pacientes en tu consulta para hablar de estos temas, ¿cuáles son los que más te demandan? ¿Cuáles son los que la gente está como en necesidad de decir, quiero platicar con una sexóloga, pues sobre temas específicos, ¿no? Compártenos un poco al respecto. Mira, creo que vuelvo por edad, nos tocó dos momentos en donde cuando éramos jóvenes nos daba pena hablar de la menstruación. A esta edad ya nos da pena hablar de la menopausia, ¿no? Entonces es como el pasado y el presente. Entonces, en el presente es hablar de la menstruación, perdón, de la menopausia. Mira, quiero volver a sentir joven. Mi inconsciente no me Es permite que tú eres aceptar. joven, es que tú eres joven. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos entrando ya a este rollo de la menopausia? Y cómo para las mujeres que llegan es, ok, ya tengo hijos, entonces ya no sé si es bueno o es malo desear a mi pareja. Ya no sé si es bueno o es malo tener relaciones sexuales, porque lo que es socialmente que se me pedía, ya lo cumplí. Entonces, o sea, ya nací, ya crecí, ya me reproduce, y entonces ya no necesito más allá de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a las mujeres, precisamente, ¿sí? Es las que tienen este rollo de, híjoles, es que no, yo necesito, ya no necesito tener relaciones sexuales. Oye, si tienes deseo, sí, pero es que ya tengo hijos, ya tenemos hijos, ¿ya para qué? ¿No? Y los hombres es en el rollo de, es que yo llego, o sea, como los dos, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Es que yo llego a la casa, yo llego y ella ya está cansada, yo quiero tener relaciones y ella ya no quiere, porque dice que ya. Entonces, no hay como esta situación de, ok, vamos a negociarlo. O sea, se hablaría más ahí como una mala comunicación entre hombres y mujeres, fíjate, ¿no? Como, pero tiene que ver porque el tema no se habla. O sea, se da por entendido que en algún momento alguien le dijo cómo tenía que ser esta situación a él y a ella. Entonces no se habla, solamente es resuélvelo y actuemos. Pero entonces no hay como un, ¿qué te parece esto? Y a veces llegan a consulta con ese tipo de situaciones. Es que él quiere tener relaciones todavía conmigo y yo ya no quiero. O es que él quiere todos los días y yo no quiero. Entonces, pero es algo tan... Y luego, ¿y lo han hablado? No. Ah, ok. Entonces, desde ahí son como de los temas más comunes. Ok, pero creo que es de los temas, digamos, rectores de esta temática, porque es cierto, sigue existiendo aún en este tiempo el que se da por entendido muchas cosas, ¿no? Y creo que es importante hablarlo. Sabes que el otro día un pacientito que tengo entró en conflicto porque me decía, es que tengo una novia, pero sabes que la novia que tengo me dijo que ella es bisexual y que ella pues le gusta, ¿no? Tener tanto vida sexual conmigo como varón como con otra mujer. Entonces entré en conflicto porque no sé si yo pueda estar en la posición de compartir a mi pareja, ¿no? Entonces, la verdad es que sí,
sí es importante porque se han abierto muchas posibilidades del ejercicio de la sexualidad y si no se habla, pues entonces caemos en conflicto, ¿no? Decía por ahí la canción de Maluma Yuxeba, felices los cuatro siempre y cuando estamos de acuerdo, ¿no? Y lo hablemos y cada uno diga, pues estoy consciente de eso, pero si no lo hablamos, porque sigue siendo un tema velado entre que doy por entendido, entre que así ha sido toda la historia de vida de las mujeres, o en mi comunidad, o en mi familia, pues eso genera a veces conflictos y hasta separaciones de familias y de parejas, porque no lo hablamos. Y creo que es importante porque es un tema que involucra pues a dos personas que tendrían que decir sí, no, estoy de acuerdo, esto lo puedo negociar, esto no es negociable, pero la parte importante es esa palabrita que decías, ¿no? La comunicación y el poder saber incluso cómo quiero ejercer mi sexualidad, porque en ocasiones, bien te decía ahorita, hay mujeres, por ejemplo, que ni siquiera quieren verse su cuerpo desnudo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotras que estamos en salud, pues queremos que la gente detecte un cáncer de mama a tiempo, se tome un papá Nicolau, cuestiones que pueden salvar su vida por enfermedades como el cáncer o infecciones severas de vías urinarias o complicaciones en general de la salud, pero hay mujeres que todavía no tienen como esta libertad y siempre digo yo que es en privado, en el baño, solita, pero hasta de ver su propio cuerpo, de tocar su propio cuerpo para poder saber que todo está bien, ¿no? Sí, porque se viene arrastrando precisamente la educación que tuvimos en casa, Leti, porque en casa te decían, ¿no? No te toques, ¿no? No, no andes sin ropa, no, ¿qué te estás tocando ahí? Ah, el ahí, ¿no? Entonces, sin mencionar el nombre, ¿no? No te estés agarrando tu cosita, no te estés agarrando tu pajarito. Entonces, esto lo vamos arrastrando y lo llevamos inclusive a nuestra profesión, Leti. Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, los que son de nuestra generación y dan clases, les cuesta mucho trabajo como tal dar el tema a los chiquillos, ¿no? Y los chiquillos casi te dicen, ¿de qué quieres saber, no? ¿De qué quiere que hablemos? ¿De hablar de sexualidad? ¿De qué quieres saber, profe, no? Y el profe todo ruborizado, que no sabe cómo manejarlo, pues porque imagínate, el profesor ni siquiera ha aprendido o se ha enseñado a decir pene, vulva, vagina. Entonces, pues es una cosa de aterrarse porque la connotación ofensiva la traemos desde nuestra propia educación. Entonces, sí es complicada esta parte. Yo, ahorita que decías esto de la formación, yo no sé tú, pero yo no recuerdo en la carrera, ¿no? Que hayamos tocado este tema como en esta parte no se veía, ¿no? O sea, había otras cosas, ¿no? Que por ejemplo, muy en general, pero ya estamos hablando de la carrera, pero no se tocaba el tema. Imagínate entonces de dónde sacaba yo las herramientas para yo, psicóloga, poder hablarlo con mis pacientes, ¿no? Entonces, sí, esta situación sobre todo más en mujeres, de no enseñar tu cuerpo, no muestres tu cuerpo porque hay una etiqueta, ¿no? O por ejemplo, esta parte social en donde las mujeres, no sé si te ha tocado en consulta, porque también ese es un tema muy común, en donde la mujer dice, pero si nosotras llevábamos una relación padrísima, una relación sexual padrísima, nos llevábamos muy bien, y resulta que nos casamos y se acabó. ¿No? Y entonces, a ver, ¿no? Y se dice, ¿cómo? Sí, sí teníamos vida sexual y todo padrísimo, pero desde que nos casamos, ya no, ya mi esposo ya no quiere tener relaciones. Y de repente es como preguntarle al hombre, y no sé, me ha tocado que dice, bueno, es que ya nos casamos, y como ya nos casamos, ella va a ser la mamá de mis hijos. Y entonces aquí entra el juego de la parte de la religión, ¿no? Es decir, como en este rollo de ya nos casamos por la iglesia y nuestra relación y tiene esta bendición y todo, ella automáticamente pasa de ser la novia, la pareja, la mujer de, a ser la esposa de y la futura mamá de, ¿no? De mis hijos. Entonces, esto hace que en este rollo como de ser la mujer de, pasa a ser en este rollo de
es solamente va a ser mamá. Entonces ya se quita esa parte del deseo porque la función va a ser, la función social va a ser educar hijos, tener hijos, ¿no? Entonces ya esta parte de ser mujer se quita. Ya que nazcan los hijos se quita más todavía, ¿no? Porque ahora no, ya somos papás solamente. Y esto me parece un punto interesante porque pues justo es eso, de repente lo que conlleva a que alguien ya no se sienta como en la libertad de ejercer su sexualidad, ¿no? Porque se puede cuestionar por qué tienes ganas, si ya tuviste hijos, tú eres la mujer que debe estar ejerciendo aquí el rol de educación y no pensar en esas cosas, o el simple hecho de tú eres la que está aquí como con un rol específico frente al contexto social porque eres mi esposa y ya no puedes ejercer eso, ¿no? Pero pues pensemos qué sucede cuando en realidad pues tiene que ver hasta lo biológico, ¿no? No es solamente una cuestión de deseo, sino pues es una parte biológica, una parte del proceso natural de nuestro cuerpo y justamente pues por eso conocer, ¿no? Fíjate que yo cuando trabajo con pacientes con cáncer, pues también tenemos que dar parte de esta educación sexual, ¿no? Sobre todo, pues algunas complicaciones por los tratamientos oncológicos. Y me pasaron dos cosas que quisiera compartirte a ti y a la audiencia de Metamorfosis. Una, que yo tenía pacientes mayores de 60, 70 años y tuve que dar la parte básica del conocimiento del cuerpo físico para que entendieran, ¿no? Por qué era importante que se tocaran, por qué era importante hacerse sus chequeos y toda esta parte del cuidado posterior al tratamiento del cáncer. Y una paciente en particular que me dijo, ¿por qué no te conocí yo hace 30 años, ¿no? Para tener realmente un conocimiento de mi cuerpo, haber detectado incluso mi cáncer de manera más temprana y sobre todo para el ejercicio libre de mi sexualidad. Estoy entendiendo que no pasa nada, que puedo realizar mi sexualidad con mi pareja, con mi esposo, ¿no? Y que no estaba yo haciendo otra cosa, ¿no? Y otra parte, bien lo dices tú, pues hay médicos y en ese entonces trabajaba con oncólogos que eran mayores que yo y me decían, no le digas al esposo que le quitamos la matriz a la señora porque entonces ya no la va a querer, ¿no? O sea, ya no le va a servir y entonces la señora va a sufrir muchísimo. Y fíjate que a mí me resultó lo contrario, o sea, yo hablaba del tema de la sexualidad y citaba a los esposos y le decía, mire señor, le voy a explicar lo que le hicieron a su esposa, lo que yo necesito de usted y cómo poder ayudar a su esposa. Y salían súper contentos y yo utilizaba una metáfora muy divertida porque igual yo les decía, mire, la fábrica se cerró pero la feria, el campo de diversiones está abierto y me la tiene que cuidar y pueden ejercer la sexualidad como ustedes decidan, simplemente llevando a cabo algunos cambios que se requieren por pues consecuencia de las cirugías o de los tratamientos de radioterapia que tuvo su esposa, ¿no? Pero es muy importante, creo que hablar del tema, abrirlo, y poder saber qué necesita la gente conocer, qué necesita la gente, darse la oportunidad de compartir estos temas, porque lo seguimos manteniendo un poco como en lo oscurito, ¿no? Hasta el decir, a ver, vamos, sí lo voy a platicar, pero muy cuidado, como muy íntimo, ¿no? Y no es que nosotros tengamos que abrir y romper la intimidad de una persona o de una pareja, simplemente es qué necesitas, porque esta área puede ser complicada para ti, ¿no? Fíjate que aquí hay una cuestión, por ejemplo, hablando del estatus de la pareja, que te decía, ¿no? Cuando se vuelve esposa y le preguntas, ¿por qué ya no hacemos ciertas situaciones que hacíamos, ciertas, lo que tú quieras, lo que se nos ocurría antes, y sabes que ya eres la esposa, oyes, pero entonces, ¿por qué tienes otra pareja fuera de la relación? Ah, es que ya no es mi esposa, y con ella, o sea, como en esta situación de tú sí estás aquí, con ella puedo vivir mi sexualidad cuando podrías complementar esto con esto. O sea, lo que veníamos haciendo en nuestra vida sexual la podemos seguir haciendo, ¿no? Y vivir nuestra sexualidad plenamente. O sea, no tenemos por qué quitar desde este papel de ser papás, ¿no? O de ser esposos, no tenemos por qué quitar nuestra sexualidad.
Esa sería por un lado. Por otro lado, esta situación de la educación sexual, inclusive en esta, sobre todo en comunidades, Leti, yo creo que te ha de haber tocado sobre todo con pacientes mujeres de comunidades que llegan porque nunca se hicieron un papá Nicolau. Aquí en Oaxaca se ve mucho que las mujeres, cuando llegan a hacerse el papá Nicolau o les detectan cáncer, es, nunca se fueron a hacer un papá Nicolau. ¿Por qué? Porque el esposo no se los permitía, Así es. ¿no? El esposo no iba a permitir que otro hombre, porque ponen el contexto sexual que ellos tienen, lo ponen en el ginecólogo, ¿no? Entonces, como que el ginecólogo no lo ven como un trabajo del médico, sino que lo ven como un disfrute del sexólogo estar, perdón, del sexólogo, del ginecólogo estar explorando, ¿sí? A las mujeres, pero con este contexto sexual cuando es como sensibilizarlos y decirles, a ver, ¿no? Este es un trabajo, es como el dentista, es como, ¿no? O sea, quitarle todo lo que tiene que ver con la cuestión sexual, se pone inmediatamente en el pecado, en el deseo, en todo lo aquello con lo que nosotros hayamos sido educados. Todo lo que tenga que ver, ¿no? En este imaginario de, o sea, si la va a ver la sexóloga es porque le va a enseñar cosas que no debe de aprender, Sí, ¿no? Por ejemplo, a veces llega la paciente y tiene realmente una, dudas en cuanto a su sexualidad y llegan, por ejemplo, ¿no? Por mi formación, no, pues es que vengo por aquí a terapia o por otra situación, ¿no? A veces es que traigo al hijo, porque entonces conforme van avanzando en las consultas y de repente es como, bueno, también le puedo preguntar algo y te das cuenta que va hacia el mismo tema de la propia sexualidad de los hijos. Entonces aquí son dos cosas de cómo quitar precisamente el contexto de educar a las personas, ¿sí? Desde hablarlo con naturalidad. Y esta situación de la importancia de revisar el cuerpo, que las mujeres puedan ir con él, sobre todo las mujeres en comunidades, ¿no? Que puedan revisarse, hacerse un papá Nicolau, el chequeo, para que no lleguen a esto, o sea, es explicarles que, oye, ¿sabe qué? Si usted hubiera venido hace 2 años, hace 5, esto no estuviera pasando, ¿no? Si usted hubiera acudido, esto no hubiera pasado. Es que mi esposo no quería. ¿Cómo desde ahí le ponemos la responsabilidad de nuestro cuerpo al esposo? claro, y creo que empezar por ahí también es parte de esto, ¿no? En cuanto a lo mejor le sugieres a alguien, ¿sabe qué? Yo creo que sería bueno una terapia sexual, pues inmediatamente, yo no sé si así a ti te pase, pero yo he escuchado pacientes y personas, amigos míos incluso, que dicen, no, yo no, ¿qué me va a poner a hacer en el consultorio, no? ¿Posiciones sexuales o qué? Y la verdad es que, que es como un poco ese mito, ¿no? De ¿qué hace el sexólogo? Como, ¿de qué me habla? De puro sexo, es pervertido o cosas así. Y eso también limita el que podamos acudir con un sexólogo como tú, pues para decir, mira, vamos a platicar de esas cosas que te pasan, que suceden, que a tu cuerpo le pasan también y que manifiesta de algunas maneras y que es diferente a la orientación, ¿no? Eh, Hay incluso pues disfunciones sexuales que tienen que ser necesariamente abordadas desde esta perspectiva que tú tienes de la sexualidad. Algunas situaciones específicas justo de sentir hasta depresiones y cosas importantes por la parte sexual. O esto que mencionabas, simplemente la cuestión biológica de la menopausia o la andropausia en los varones, ¿no? Que genera cambios y que uno no entiende y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy como más hormonal? ¿Por qué tengo más deseo? ¿O por qué no tengo deseo sexual? ¿O por qué tengo dolor en mis actividades o en mis coitos con mi pareja? ¿O en estos momentos de estar románticamente con la pareja me siento mal? O sea, cosas que finalmente requieren atención, ¿no? Y que no siempre, ni siquiera sabemos quién es el especialista con el que tengo que ir y me lo guardo y pienso que se va a pasar, ¿no? O que es mejor suspender incluso esta relación más personal, más íntima con la pareja y no hacemos algo para atenderlo cuando creo que la gente necesita saber que hay alternativas y que no se trata de ir a que te enseñen una posición, sino
de un abordaje que me gustaría que nos platicaras para quitar un poco este mito y que realmente la gente entienda cuál es la función de un sexólogo en unas cuestiones importantes para la vida entre mujeres y con los varones, ¿no? Sí, el papel es asesorar, acompañar, ¿no? Por medio de estrategias, pero en cuestión de las técnicas, ¿no? Es como desde lo que se requiere, o a veces solamente es una asesoría, que tal vez yo no pueda yo hablarlo con nadie y necesita este acompañamiento, pero en sí un sexólogo jamás nunca en la vida te va a ver, que este es el gran imaginario, ¿no? A ver, aquí te vas a poner a hacer esto que estoy explicando, ¿no? A ver, o lo vamos a hacer, o sea, eso sería cero ético, ¿no? Entonces realmente es el ejercicio de la sexualidad desde la vivencia es lo que la persona ¿sí? va a hacer con su cuerpo y con el cuerpo del otro, ¿sí? Con el que tenga esta relación, ya sea otro, otra o otros, ¿no? Los que estén involucrados en esta relación. Pero siempre, para esto siempre hay un respeto, ¿sí? Desde la forma en que la persona va, esté marcando la pauta, provocidad, para que pueda vivir mejor su sexualidad. Esto es muy importante porque, bueno, existen eh, esta formación, ¿no? Es una especialidad que pueden realizar médicos, que pueden realizar psicólogos, ¿no? Eh, algunos trabajadores del área de la salud que tiene que ver justo con un área complementaria que en ocasiones la dejamos de lado pero que es una parte muy importante del ser humano, ¿no? Así como la salud física, como la salud mental, la salud sexual también forma parte de un todo que puede ayudar muchísimo, pues a que un ser humano esté completo, ¿no? Que esté en todas sus áreas, pues teniendo esta posibilidad de experimentar, de disfrutar, ¿no? Hasta eso, de repente no nos sentimos con todas las ganas de disfrutar cosas, ¿no? Y nos cuestionamos, a lo mejor esto no está bien o esto sí está bien. Y bien dicen por ahí que para poder compartir con alguien, pues también debes conocerte para saber incluso las zonas erógenas que tienes en el cuerpo. El poder decirle a la pareja, esto me es agradable, esto me es desagradable, por favor, esto no. Cosas que justo tienen que ver con la comunicación, con la apertura, con no sentir culpa por hablar del tema o abrir la temática, ¿no? Si las cosas tampoco van bien, pues es importante ver por qué no van bien, por qué es un punto de quiebre. En esto que tú decías, ¿no? Si culturalmente el varón dice, mi esposa la tengo como en el nicho, ¿no? Ahí cuidadita, guardadita, pero finalmente él tiene necesidades biológicas y tiene alguien más que va a ejercer otra parte, pues cómo manejar como todo este impacto que también genera el por qué yo no puedo ejercer mi sexualidad contigo si eres mi esposo, tengo que esperar que tú lo ejerzas de otra manera, cuando yo también quisiera compartir contigo es esto, ¿no? Esta relación, esta intimidad, esta parte de pareja, no solamente ser esposos o no solamente ser papás, sino ser pareja como tal, o si es una pareja homosexual, igual, o sea, tengo esa necesidad de compartir contigo, además de una casa, de un espacio físico y de una familia, pues también un contacto, ¿no? Y yo creo que algo que acabas de decir que es muy importante, Leti, es el conocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, conocer el cuerpo te ayuda a todo, o sea, te ayuda a vivir plenamente tu sexualidad, conocerte, inclusive en esta exploración, ¿no? De cáncer, pensando así, de algo me salió diferente, porque imagínate, si nunca ves tu cuerpo, o sea, esta manchita no la tenía, esta bolita no la tenía, híjoles, nunca me he tocado, hoy, y no, te ha tocado que dice, ah, oiga, ¿y desde cuándo tiene? No, pues no, no sé desde cuándo apareció, ¿no? O sea, no hay ni idea de conocer el propio cuerpo. Y otra cuestión también, ¿no? En cuanto a la cuestión aquí afuera tengo otras parejas, pero aquí en casa tengo a mi esposa o a la pareja fija, ¿no? Y no es de gratis que muchas veces las mujeres si lleguen a presentar infecciones cuando te dicen, oiga, pero ¿por qué? Si yo solamente he estado con mi esposo,
¿no? Entonces, desgraciadamente, a veces en este no querer vivir tu sexualidad, cosas que podrías hacer con tu propia pareja, si sales a realizarlas con otras personas, y aquí la bronca es que en este no cuidar, regresas e infectas, ¿no? De alguna infección de transmisión sexual, gonorrea, VPH, ¿sí? VIH a tu pareja. Entonces, ve desde aquí también cómo desde esta parte te pones en riesgo y pones en riesgo a tu propia pareja. Y de ahí la importancia también, Suba, de conocer hasta los métodos anticonceptivos, ¿no? Hablarlos con claridad y saber, pues, puede ser el método adecuado para la pareja, no solamente para la mujer o solo para el varón, sino en pareja, porque tiene que ver también eso con muchos mitos, el decir, no se siente igual, entonces no me voy a poner el preservativo o no te pongas el condón femenino porque tampoco disfruto la relación sexual, ¿no? O no utilizar lubricantes porque eso finalmente no es algo natural. Ese tipo de cosas que creo que siempre deberíamos de conocer, no porque lo tengamos que usar todo, sino porque pues necesitamos, ¿no? Adecuarnos a nuestra pues esta relación importante de pareja y decir cuál es el método que podemos utilizar para evitar infecciones, para que yo tenga complicaciones de salud posteriormente, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque es cierto, a veces ni siquiera los varones se percatan que tienen verrugas, que tienen lesiones, que nos hablaría de una infección de transmisión sexual severa y no la palpan, o sea, justamente también porque no se ven, no se tocan, y creo que es importante. A veces ha pasado que las parejas son las que se dan cuenta que algo hay de diferente, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pues sí, tener pues esta apertura de hacerlo en privado, de vernos, de tocarnos y de después compartir con la pareja, bueno, cómo ejecutamos nuestra sexualidad juntos, porque creo que eso también es importante, ¿no? Inclusive esto que dices, ha aumentado también mucho el cáncer de pene, ¿no? De testículos en hombres, o sea, como también esto que dices, los hombres como en el rollo de yo no me cuido, no me toco, ¿no? Entonces ahorita en esta campaña de tócate, explórate, ya nada más es, ¿te acuerdas que antes solamente era enfocado a las mujeres? Ahora está en este rollo de, a ver, hombre, ¿no? Te has tocado, te has explorado, ay, no, ¿cómo crees, no? Como en este también, en esta carga de si me toco, que tiene que ver con esta cuestión de la educación en cuanto a la masturbación, o sea, pensando que si me toco el pene, en automático viene la masturbación y aquí se desencadena el castigo, la parte social y demás, ¿no? Entonces, sí es algo, si te fijas, el punto está en mantener una buena comunicación con la pareja, ¿sí? Para poder vivir plenamente tu sexualidad, en Pues pareja o sin pareja. exacto, que también es eso, ¿no? O sea, a veces pensamos que el ejercicio de la sexualidad solo es con una pareja y realmente creo que es importante saber, pues, que la podemos seguir ejerciendo aún sin una pareja, porque ya decíamos que no se reduce al acto sexual como tal, ¿no? Es parte también de sentir sensaciones que son agradables, ¿no? Cuando te estás bañando, cuando estás a lo mejor en contacto con alguna cuestión, no sé, como el masaje, como algo que empieza incluso con el olor, que te resulta agradable, que te hace sentir algo, dicen por ahí, cosquillitas o cosas positivas. Y es eso, sigues ejerciendo tu sexualidad y creo que lo importante es darnos esta oportunidad. Pues estas pláticas siempre son muy interesantes y muy ricas, pero estamos llegando ya pues al final de nuestro programa y quisiera que nos compartieras un poco cuál pudiera ser el mensaje importante, sobre todo que hablábamos al principio, pues por este mes de la mujer, que siempre les va a llegar a los hombres también, que es bueno que los hombres tengan esta información y que pues podamos compartir juntos el ejercicio de la sexualidad. Pero, ¿qué nos pudieras decir tú un poquito con respecto a este tema pues darnos alguna sugerencia y también que nos dejes tus contactos por si alguien quiere consultarte, ya tenga una referencia para poder saber que se va a dirigir a alguien tan profesional como tú? Muchas gracias, Leti. Bueno, pues creo que el mensaje sería
básicamente disfruta, conoce tu cuerpo, conoce el cuerpo de tu pareja, vive la sexualidad en pareja o solo, no importa, pero algo es, vive y disfruta tu cuerpo, ¿no? Solo o en compañía. Y bueno, en mis redes sociales yo aparezco como Yeshuba, ¿no? Psicóloga, sexóloga, y esa es mi página, o también aparezco como psicóloga, psicoterapeuta Yeshuba, y igual me pueden encontrar en el 951-581-2635. Ese es el del consultorio. ¿Nos repites el número de teléfono por si alguien no tomó nota? 951-581-2635. Perfecto. Pues, Yoxiba, me place mucho de verdad que hayas estado conmigo esta tarde hablando de este tema interesante que invita a la reflexión, invita a compartir con la pareja, a tomarnos un cafecito para hablar de nosotros, ¿no? De cómo estamos llevando a cabo nuestra sexualidad. Y el cafecito no es solamente con la pareja, a veces también es para nosotras mismas, ¿no? El poder reflexionar cómo ha sido mi vida sexual, qué tan disfrutable ha sido para mí. Increíble que parezca, a veces hay mujeres que no conocen que hay orgasmos femeninos también, por ejemplo, que son cuestiones que uno básicamente pues tendría que conocer a partir de su cuerpo, que tenemos que hablar de términos específicos, ponerle los nombres correctos, no temerle a hablar de esto siempre y cuando pues tengamos los espacios donde nos sentimos cómodos o cómodas, ¿no? Para poderlo hacer y creo que contar con sexólogos como tú nos da esa oportunidad, ¿no? Estar hablando con alguien experto, que ya aclaramos que no es ni posiciones, ni consejos de Kama Sutra, ni nada de esas cosas, sino más bien orientado a cómo somos, a cómo ejercemos esa sexualidad. Incluso, pues, cómo nos identificamos, ¿no? Como hombres, como mujeres, como heterosexuales, como homosexuales siempre y cuando pues tengamos esa oportunidad de tener un profesional que nos permita pues guiarnos y hablar del tema de la mejor forma posible. Entonces creo que sí es importante pues que nos hayas compartido este gran tema, te lo agradezco muchísimo, Chiexuba, y esperamos volver a contar con tu presencia más adelante en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Es un tema que realmente es como el todo, ¿no? Y de ahí deberíamos despedazarlo en temas súper, súper interesantes. Gracias por la invitación. Linda Pues tarde. muchas gracias y pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Esperen por favor después de este programa, se queda el podcast grabado para que ustedes lo puedan seguir compartiendo, aprendiendo y pues les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Nos estaremos escuchando próxima semana. Hasta la próxima.